Consulta presidencial del 8 de marzo. En Recap, la elección es Colombia. 8 de la noche, 25 minutos. En Recap, la elección es Colombia y estamos entrevistando a todos los candidatos de las consultas del 8 de marzo, Lucas, para que la gente tome decisiones bien informada, que eso es lo más importante, que vote por el que quiera, pero que lo haga pues con información al final, ¿no? Y es que estamos, Silvia, 25 días ya del 8 de marzo. Sí, no es que el tiempo corre. El tiempo corre. 25 días del 8 de marzo que tendremos elecciones legislativas, pero bien lo decía usted, las consultas interpartidistas. Es de la gran consulta por Colombia, estudió Derecho en la Universidad del Rosario, tiene especialización en Derecho Administrativo, maestría en Gobierno y Políticas Públicas, fue ministro, senador de la República, mejor dicho. David Luna, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Hola Silvia, Lucas, y fui colega tuya en alguna época de la vida. Es verdad, sí señor, fuimos colegas, trabajamos juntos en algún momento. Y ahora está buscando empleo, ahí lo he visto. Sí señor. Se busca empleo en la Casa de Nariño. Busco empleo para servir como presidente. Cuando usted aspira a una responsabilidad de tal magnitud, pues lo mínimo que tiene que hacer es poner a consideración su hoja de vida, su perfil, sus propuestas, porque yo sí estoy convencido que la mejor virtud de una persona que hace política es saber qué tan predecible es, cómo ha votado en la vida los proyectos que son por supuesto complejos, qué decisiones ha tomado y sobre todo qué coherencia ha tenido. Ahora en política que todos los días cambian de equipo de fútbol para quedar bien ante el electorado, o de religión, o simplemente de posición, creo que se necesita mucha responsabilidad. Bueno, siempre arrancamos estas entrevistas preguntando alguna cosita así como para romper el hielo. ¿Cómo va con el tema del Carnaval de Barranquilla? Ya vamos a hablar de la campaña, pero es que se acerca el Carnaval de Barranquilla. Usted no puede estar casado con alguien más costeño y usted bien cachaco. Bien rolo. Bien rolo. Yo me peino de medio lado, No, me pongo total. corbata, tengo voz de tarro. Hoy me metieron una montada en X, que porque Luna lo había hecho bien en el debate de Caracol esta mañana, sí. Pero qué barbaridad esa voz. Nadie sabe que tengo un surco en una cuerda vocal. O sea, miren. tengo un defecto de fábrica. Bueno, pero eso no es impedimento para nada. Pero bueno, hablamos de Barranquilla. Yo me casé. ¿Quién está ganando esa pelea? No, Laura la ganó hace rato. ¿Hace rato? Hace rato. Porque cuando nos íbamos a casar me dijo, mira, yo solo pongo dos condiciones. Sí. Todos los 24 de diciembre en Barranquilla. Ok. Y la más importante, tienes que venir a todos los carnavales de Barranquilla. Entonces los primeros años, pues yo salía con ella a la Batalla de Flores y por ahí unas 100.000 personas me gritaban, baila cachaco, baila cachaco. Hoy en día salgo y son como 500.000 personas. O sea, estoy bailando. Y todas pidiendo el que baile. Estoy bailando peor. No, lo estamos viendo. ¿Se pueden conectar ya a través de YouTube y de Ditu? ¿Esto qué fue, la guacherna el viernes? No. Eso fue el año pasado en una cosa que se llama Baila en la Calle. No, este año no he podido ir por la campaña, obviamente, pero sí voy a ir el viernes. Uh-huh. Tenemos un debate en Barranquilla. En la noche acompaño a Lauri a la coronación. Y el sábado es el día que es el día de la Batalla de Flores. Son como 5 kilómetros. Nosotros pertenecemos a una comparsa que es la de gorilas. La de los gorilas, y yo todavía me pregunto usted cómo hace para andar 5 kilómetros con ese disfraz de gorila. No, es una cosa muy difícil. Es mucho más difícil que la política. Llevo un ventilador interno y vuelvo y repito, trato de hacer lo mejor posible, pero uno tiene limitaciones. Nosotros los cachacos no somos ni el 5% de lo que los quilleros bailan. No, pero ¿cómo? Pero bueno, ya dicho esto, vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la campaña a la presidencia. Hoy una de las noticias sin duda tiene que ver, David, con la situación muy compleja que se está viviendo en varios departamentos de Colombia. Uno de ellos, el más afectado, es Córdoba. La Corte Constitucional tiene una suspensión
del decreto, una suspensión provisional del decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el gobierno insiste en que es necesaria esa emergencia económica para poder resolver los problemas que están sufriendo no solamente Montería, el departamento de Córdoba, sino Huila, Sucre, Antioquia, mejor dicho, Santander, entre otros. ¿Debería la Corte levantar esa suspensión provisional? Arranco, Silvia, para quienes nos están siguiendo en streaming, mostrándoles un código QR, porque yo sí creo que es fundamental que nos solidaricemos todos con Córdoba, con Sucre y con los dos departamentos y hagamos las donaciones que cada uno pueda, porque la situación es dramática, y es dramática por varias razones. La primera de ellas, por una ola invernal sin antecedentes. La segunda, porque nunca hemos estado preparados para las tragedias. Y la tercera, porque el gobierno llega casi 8 días tarde. Dicho eso, yo sí creo que hay un evento que no estaba presupuestado y en este caso, claro que media una emergencia económica. Es decir, que sí hay un hecho sobreviniente. Totalmente, pero que no le jueguen sucio al país. Tienen que presentar un nuevo decreto. Es que la Corte Constitucional se está pronunciando sobre otro decreto, y en esto pues la ley es para cumplirla, no para acomodarla o acondicionarla. Claro que los departamentos que están bajo el agua necesitan todo tipo de ayuda, entre otras unas ayudas extraordinarias que pueden estar concentradas en una emergencia económica. Mire, viendo la prensa hoy en Colombia, pues uno se encuentra cualquier cantidad de escándalos relacionados con corrupción. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy el presidente Gustavo Petro defendía a sus exministros que están hoy detenidos por la justicia, Luis Fernando Velasco y también Ricardo Bonilla, pero luego Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, está metido en un problema, y Juliana Guerrero, que intentaba también entrar al gobierno nacional, pues termina acusada por la justicia de 2 delitos en todo este tema, toda esta trama de los títulos falsos. El ministro de Hacienda decía que son 8 billones de pesos los que se necesitan, pero la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres no tiene un peso, porque la saquearon. Si usted llega a ganar por lo menos esta consulta y luego pasa la primera vuelta y de pronto la segunda, ¿qué va a hacer con este problema de corrupción primero dentro del gobierno, pero sobre todo esta situación muy grave de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres? Los corruptos hacen cuentas, se roban una plata, van y confiesan y después salen a disfrutar lo que se robaron. Acá hay que extinguirle el dominio, no solamente de lo robado, sino de la casa, del carro, de la beca, de todo lo que han producido durante su vida, porque lo que está pasando es que se roban la plata y simplemente se la entregan a algún familiar para que de alguna manera la lave. En segundo lugar, al gobierno, pero también al sector privado, hay que meterle tecnología, porque con tecnología usted puede hacerle seguimiento a cada peso y puede evitar que haya desviación y, lo más grave, que haya, por supuesto, hurto y ocultamiento. Y en tercer lugar, la unidad del riesgo, como dices tú, la saquearon y por esa razón no tiene hoy los recursos suficientes para enfrentar la crisis. Yo sí estoy convencido que el verdadero cambio era hacer, no robar, ni mucho menos retroceder. Y lo que estamos viendo, pues es la promesa más grande de todas, cuál fue: vamos a proteger los dineros que todos los colombianos pagan y no vamos a robar. Y está pasando todo lo contrario. Y la respuesta siempre es: es que los demás gobiernos han robado y entonces en este, ¿por qué no pueden? No. Yo sí creo que es fundamental conocer la actividad de los servidores públicos en el pasado. Yo soy un tipo que no he tenido una investigación, una sanción, un escándalo de corrupción. He administrado recursos importantes y lo he hecho siempre de manera no solamente transparente, sino de cara a la ciudad, de cara, por supuesto, a la población. Por eso hay que actuar, y hay que actuar rápido y pronto. Y sobre Ricardo Roa, ¿usted cree que debería dejar la presidencia de Ecopetrol? Porque su defensa dice que no. Él dice que no tiene, digamos, ningún motivo hasta el momento, a pesar de que le están imputando varios cargos. ¿Debería abandonar
Ecopetrol? Claro que sí, debería renunciar y salir a defenderse ante la justicia como un particular, no como presidente de Ecopetrol utilizando todos los dineros de la estatal petrolera para tratar de influir en decisiones que lo pueden beneficiar. Yo sí creo que es muy importante entender de qué lo acusan, no solamente de la violación de unos topes, sí, sino de haber recibido plata del narcotráfico, y eso tiene una connotación muy grave para un gerente de campaña. Doctor Luna, vámonos a uno de los debates que le ha planteado el presidente Gustavo Petro desde hace ya varios años al país y que de hecho ya ha dicho que va a ser su último acto de gobierno y que se lo va a presentar al Congreso que se posesione el 20 de julio. ¿Apoyaría usted una Asamblea Nacional Constituyente? No, señor. Yo creo que el más importante acto de unidad, de consenso, de construcción colectiva fue la Constitución del 91. Es que muchos se olvidan que Álvaro Gómez, quien era uno de los más importantes líderes del movimiento Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolf, que era uno de los líderes del M-19, y Horacio Serpa Uribe, líder del Partido Liberal, se pudieron poner de acuerdo con muchos otros sobre cómo construir una constitución que dejara atrás, por ejemplo, el estado de sitio, que entendiera que había derechos importantes como la tutela, que había derechos como los ambientales. La Constitución del 91 todavía ni siquiera se ha acabado de desarrollar y ya la quieren cambiar con fines meramente electoreros. Yo voy a defender la Constitución del 91, pero más aún, Lucas, eso es uno de los puntos que nos une a los 9 candidatos en la gran consulta, porque es fundamental entender que las constituciones tienen que no solamente nacer, crecer, desarrollarse y madurarse. Y en este momento Colombia todavía tiene unas grandes posibilidades de aprovechar los logros que esa Constitución contempla. Por esa razón no le jalo a esa Asamblea Constituyente, que lo que busca no es nada distinto que distraer. Acá hay que resolverle los problemas a los ciudadanos. Tenemos la soga al cuello. ¿Qué me dice de los medicamentos que no llegan? Y cuando llegan, llegan vencidos. ¿Qué me dice de el que tiene una moto y le llevan la moto en una grúa a los patios 5 o 7 días y le sale más caro la multa que los patios? ¿Qué me dice de quien no puede pagar en estos momentos la tarifa de energía en el Caribe colombiano? Entonces, los problemas del diario son los que un presidente distinto, que quiero ser yo, se deben resolver. Otra pregunta que tiene que ver con uno de los chicharrones que va a recibir quien llegue a la Casa de Nariño, y es que se va a encontrar un hueco fiscal grande, un hueco fiscal importante, y para muchos casi que es inevitable que quien llegue va a tener que hacer una reforma tributaria. ¿Cómo están sus planes para eso? ¿Reforma tributaria en el primer año de gobierno o no? Estamos hablando nada más y nada menos que un porcentaje casi cercano al 7% del PIB. Eso, en términos coloquiales, es que el padre de familia se está gastando más de lo que recibe. O sea, una irresponsabilidad. Y la gran mayoría de la plata se está perdiendo o en burocracia o, lo que es peor, en corrupción. No hay posibilidad de tramitar una nueva reforma tributaria. Primero, porque no hay espacio fiscal, pero segundo, porque el bolsillo de los colombianos no aguantan. Y por esa razón hay que echar mano de 3 acciones contundentes. La primera, el recorte de la burocracia. Yo creo que ahí fácilmente uno puede estar ahorrando entre 8 y 12 billones de pesos. La segunda, la focalización de los subsidios. No solamente hay que mantenerlos, sino hay que lograr que quien está recibiendo 2, 3 o 4, pues no le haga conejo al Estado. La tercera, hay que adelgazar el Estado, porque está gastando mucho más de lo que tiene. Con estas medidas, más la utilización de los recursos que hoy están en los fondos ocultos del gobierno, usted puede lograr un ahorro de 50 billones de pesos en 4 años. Eso es mucho más que una reforma tributaria. Bueno, usted fue ministro de las TIC y yo sé que esto le tocó, pero pasa el tiempo, pasan los años y no hay una solución para el tema de las aplicaciones de transporte. De hecho, hace algunos días, la semana pasada, la Supertransporte tuvo que retirar un proyecto, pues que al final terminaba era criminalizando no solamente a quienes en medio de la informalidad y de la situación económica en Colombia utilizan estas aplicaciones de transporte para trabajar, sino que criminalizaba a quien hace uso o incluso
a las personas o a los edificios donde usted cogía el transporte. Como presidente, David, ¿qué va a hacer usted para resolver el tema de las aplicaciones? El ciudadano tiene derecho a elegir en qué se transporta, en dónde ahorra, qué aseguradora de riesgos laborales quiere tener, qué fondo de pensiones puede utilizar. El Estado no le puede imponer ese tipo de cosas. Así que las aplicaciones de transporte en mi gobierno van a seguir existiendo y van a seguir existiendo para que el ciudadano escoja cómo movilizarse. Ahora, dicho eso, evidentemente el sector de los taxis tiene hoy una serie de requisitos y de exigencias muy superiores a las que tienen esas aplicaciones. Hay que equilibrarlos y todos deben tener las mismas restricciones o las mismas oportunidades. Ese es un debate que desde que yo era ministro TIC lo dejé resuelto. Después, lastimosamente, pues le quisieron meter arandelas para quedar bien con unos o con otros políticamente. Insisto, el ciudadano tiene derecho a elegir cómo se transporta y por eso la tecnología es una herramienta para aprovechar. Venimos de un aumento del salario mínimo que fue casi 4 veces la inflación y que de hecho superó lo que estaban pidiendo los sindicatos. Para usted, ¿de cuánto debió haber sido ese aumento del salario mínimo para 2026? Mire, el salario mínimo es una discusión que a todos nos afecta y por supuesto, sobre todo a quienes lo reciben. 1 de cada 10 colombianos lo están recibiendo. Esa es una discusión que no se va a reversar en mi gobierno. Lo que se va a hacer es lo que yo ya hice. Como viceministro de Trabajo hace ya varios años, siendo ministro el doctor Rafael Pardo, logramos después de 6 años concertar el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque cuando usted hace discusión tiene que tener en cuenta no solamente la productividad, sino algo todavía más importante, y es las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué voy a hacer hoy en día para lograr que no se cierren empresas, que no se despidan empleados? Con esa plata de los 8 billones de pesos que se están utilizando en gran medida para corbatas politiqueras, como lo está haciendo Bogotá y el alcalde Galán, es posible a la pequeña empresa darle un apoyo para que por una única vez se comprometa a no despedir colombianos que hoy viven de ese salario mínimo. Entonces es fundamental avanzar en ese proceso porque de lo contrario la economía empieza a moverse en una arena movediza que después no podrá tolerar y el crecimiento será todo lo contrario, un decrecimiento dramático y grave. ¿Habla usted de contratos corbata, pero también en la alcaldía de Bogotá? No, en el gobierno nacional estoy hablando que firmaron en los últimos meses unos contratos de prestación de servicios que muchos de ellos o la gran mayoría son contratos militantes. Antes de que antes de que empezara la ley de garantías. Sí. No, lo que hablé de la alcaldía de Bogotá. Es que me pareció haber sentido que usted tiene una crítica hacia el alcalde Galán. No, todo lo contrario. Estoy aplaudiéndolo porque acaba de tomar una decisión que me parece la más acertada, y es el distrito va a hacer un esfuerzo económico. Con los subsidios. Exactamente, para que el pequeño empresario y para que el mediano empresario no vaya a despedir ninguno de sus trabajadores en virtud de ese aumento de salario. Pero un subsidio una sola vez, ¿sí justifica, sí resuelve el problema? Pues por lo menos lo minimiza. Porque lo que está pasando hoy es que una persona que tiene un restaurante, una persona que tiene una botica, una persona que tiene una ferretería y tenía 2 empleados, se está quedando con uno. Esos negocios, que por lo general son pequeños, necesitan un apoyo para no tener que despedir a esa persona. ¿Subiría la edad de pensión? No. Es una decisión clarísima que he venido explicando y reiterando, y lo hago básicamente porque en Colombia lo que necesitamos es incentivar que más jóvenes pues no solamente coticen, sino se formalicen, y para lograrlo usted necesita repensar el sistema en general. Por eso yo estoy hablando de una propuesta que se llama CRECI, que es cotización, registro, empleo, emprendimiento y crédito. Esa propuesta es algo parecido a lo que es el MEI en Brasil, que no es nada distinto que quienes están en la informalidad con un aporte muy bajito, que no pueda ser mayor a 50.000 pesos al mes,
puedan entrar a un sistema donde se les brinde seguridad social, obviamente salud y por supuesto oportunidades de crédito. Mire, es muy importante, Silvia, recordar esto. En todo el país, la persona que más necesidades tiene, en muchas ocasiones me decía: David, yo no quiero subsidios, lo que yo necesito es crédito, pero nadie me presta y tengo que echar mano del gota a gota o el pagadiario, donde literalmente me cobran 300, 400, 500%, y como al cabo del tiempo no tengo cómo pagar, me ponen una pistola en la cabeza. ¿Cómo lograr enfrentar esa situación? Yo creo que hay que eliminar la tasa de usura. Y usted me dirá, pero si eso es lo que protege que no le vayan a prestar por encima del interés permitido. De acuerdo. Claro, pero eso es lo que permite que el sector financiero digital, el que se llama la fintech, pueda comenzar a abrir historial crediticio de muchas personas que hoy no lo tienen simplemente porque no se les presta. Bueno, hablemos del tema de la salud. ¿Liquidar las EPS todas, sí o no? No, yo creo que el sistema de salud colombiano está basado en el principio de la solidaridad y es fundamental que lo preste el sector público y el sector privado. Tenemos que resolver rápidamente 3 temas. Primero, el tema de los medicamentos. En mi gobierno van a llegar los medicamentos por Rappi, por Envía, por Servientrega, por los taxis, directamente el domicilio del paciente. Esas filas de 6, 7, 8 horas no se van a repetir. Pero en segundo lugar, el personal médico. ¿Y si alcanza para llevarle a la gente a domicilio todos los medicamentos? Por lo menos un 80%, que es el que se concentra en la gran mayoría de los centros urbanos en el país. Es que lo que está pasando es dramático. Hace unos días Berta me contó, y está en mis redes sociales para que lo puedan ver, que después de varios meses le dieron una cita en el especialista de la tiroides. Le recetaron unos medicamentos. Llegó al dispensario y no había. Se los prometieron que le llegarían a su casa a los 5 días. A los 5 días llegó en efecto el medicamento, pero llegó vencido. Y cuando ella fue a reclamar, ya esa receta médica había estaba sido vencida. O sea, se robaron la plata y nunca le llegó el medicamento. Entonces, el control es fundamental y por eso esa trazabilidad es vital. El segundo tema, el del pago de los médicos y enfermeras, que en estos momentos no está siendo a tiempo, no está siendo suficiente y la plata está en lo que se llama la ADRES, pero lamentablemente están girando única y exclusivamente con razones políticas. Y el tercer punto, que es fundamental, el de las citas con los especialistas. Claro que hay muy pocos, pero los que están cada día tienen que tener mayor capacidad de recepción de pago para poder atender. ¿Insistir en la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno del presidente Petro? Yo no creo que el problema de la salud, Lucas, se resuelva con una ley. Yo creo que se resuelve con gerencia, con responsabilidad y entendiendo el sistema. 3 cosas fundamentales. La primera, es fundamental un consejo de pacientes, que va a ser el consejo asesor de este gobierno de David Luna. ¿Por qué? Porque los pacientes son los que sufren, son los que saben, son los que entienden, son los que saben perfectamente dónde se están robando el sistema. En segundo lugar, yo sí creo en algo que me parece importante de esa visión que tenía en su momento el gobierno actual, la atención primaria. La atención primaria sí puede ir a la casa, para evitar que el paciente tenga que trasladarse al sistema de urgencias, porque se le puede controlar en muchas ocasiones esa actividad. Entonces usted, como presidente de Colombia, si llega a hacerlo, ¿rescataría esa idea del gobierno del presidente Gustavo Petro? Por supuesto, esa y otras. Es que yo no soy... Ya le voy a preguntar qué continuaría, pero por ahora... Yo soy un liberal. Yo soy un tipo que tiene la tranquilidad de decir, 1, voy a proteger a la oposición. A quien piensa distinto a mí, lo voy a oír. 2, yo no tengo problema en decir que el presidente Petro ha acertado en un par de cosas, como lo hizo el presidente Duque, como lo hizo el presidente Santos, como lo hizo el presidente Uribe. Ellos ya tuvieron su oportunidad de gobernar. Permitan que haya un recambio generacional y en ese sentido es fundamental mirar hacia el futuro. En este caso en particular, me parece que hay que reconocer temas puntuales que se pueden recordar y adicionalmente salvar. Pero el último tema que me parece importante para terminar de contestarle a Lucas sobre la salud. Mire, quien se robe un peso
del sistema de salud o del sistema de alimentación de nuestros niños, mínimo debería pagar prisión perpetua. Porque acá no podemos seguir tolerando que la corrupción, además de ser de cuello blanco, pues termine afectando a los que más lo necesitan. Entonces usted presentaría un proyecto para la cadena perpetua en Colombia, que no existe. La pena máxima en nuestro país es de 60 años. Ya lo presenté en 2 oportunidades junto con Gilma Jiménez. Nos lo declaró inconstitucional la Corte Constitucional en ese momento y hay que insistir en él. Muy bien. Mire, los ricos también lloran. Esta frase se hizo bastante popular en las últimas semanas por cuenta del ministro de Salud. ¿Opino sobre la frase o opino sobre el ministro de Salud? ¿O sobre ambas? O sobre ambas, si quiere. Mire, lo primero, es muy importante, Silvia, entender que la salud no puede ser una bandera de la izquierda, de la derecha o del centro. La salud es un derecho y todos los colombianos tienen el derecho a que se la presten. Y acá no hay ideología que valga. Lo que se han robado en el sistema de salud tendrán que pagar por ello y duro, pero mientras tanto hay que gerenciarlo. Lo segundo, el ministro de Salud está tratando de generar una lucha de clases innecesaria. Yo creo que Colombia sí está muy aburrida y en particular el Pacífico colombiano del clasismo, del machismo, por supuesto de algo tan grave como es todo lo que tiene que ver con esa división, pero acá hay que ponernos de acuerdo por lo menos en sacar adelante en la conversación temas que van a ser esenciales para que Colombia tenga unidad. Y en ese sentido no solo la gran consulta es una apuesta, sino las acciones concretas. Y yo sí creo que hay que entender que quien tiene más, paga más en el sistema de salud. Motivo por el cual sigo creyendo que esa es una frase efectista. Es una frase que lo que busca es decir, para los que más tienen no debe haber salud y para los que menos tienen debe haber salud. ¿Cómo se financia? Si los que más tienen en un sistema solidario están aportando más, por supuesto, para poder sostener a quienes menos tienen. Otra de las novelas de este gobierno ha sido el tema de los pasaportes. El gobierno Petro decidió acabar ese contrato con Thomas Gregan Sons y establecer un nuevo modelo con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. Si usted llega a la Casa de Nariño, mantener ese modelo, volver a lo que estaba, ¿qué haría con ese tema de los pasaportes? Yo voy a ser, Lucas, un presidente distinto y lo que quiero es que un colombiano tenga la posibilidad desde su casa de tramitar su pasaporte, como tenga la posibilidad desde su casa de tramitar su cédula, su licencia de conducción. Hoy toda la tecnología está al servicio de hacerle fácil la vida a los colombianos, pero como acá hay una tramitología prácticamente enquistada, no lo permitimos y no lo toleramos. Eso va a ser eficiente y efectivo. El pasaporte tiene que ser un trámite de horas, no de días ni de filas. Pero dos, detrás de esa pelea de los pasaportes, lo que había o lo que existía era el control que quería tener el gobierno de la registraduría. Afortunadamente no lo logró y el registrador se paró claro, contundente, serio y dijo: yo voy a organizar unas elecciones como lo ha hecho siempre la registraduría, con terceros capacitados y no, obviamente, con actividad política o politiquera. David, aquí un oyente me recuerda ese discurso suyo en el Congreso como oposición, que fue un discurso contundente pero decente para la gente. Y eso, pues también seguramente lo llevó a tomar la decisión de lanzarse a la presidencia de la República. ¿Por qué cree que a la gente le gustan más los extremos y no ese discurso de la decencia, de aceptar las diferencias, de respetar al otro? Porque obviamente las redes sociales han exigido que los contenidos sean cortos. Y al ser cortos, pues es mucho más fácil vender un insulto, una agresión o simplemente un madrazo que un argumento basado en la evidencia. Yo no voy a renunciar a la forma como he hecho la política en mi vida, gane o pierda. Yo no voy a renunciar a la forma de respeto, así usted tenga grandes diferencias. Yo di ese discurso de oposición 2 20 de julio seguidos y yo le reconocí al presidente haberse quedado en los 2 discursos. Sí. Y lo miré a los ojos y le dije: presidente, el verdadero cambio es hacer, no retroceder.
El país está inundado de coca y el país está siendo doblegado por los narcos que usted está protegiendo. Por favor, reaccione, pero siempre con decencia y siempre con formas, sin necesidad de gritar. Yo creo que los colombianos están desesperados de esa pugnacidad. Pero cuando usted ve las encuestas, eso no se refleja. Pues sí, y ese es un riesgo que decidí asumir, pero yo sí creo que tengo la obligación de lograr hacer entender que las ideas también valen. He hecho mano de otras cosas. Me tiré en un paracaídas o me lancé en un paracaídas en estos días. Y algunos me dijeron, ay, pero ¿por qué usted echa mano de los mismos shows? Porque quería reenfocar el debate. Porque le estaba diciendo a la gente, publiqué 20 documentos programáticos y casi ninguno tuvo reacción. Pues bueno, lanzo de un paracaídas y digo, la gran consulta es un equipo, pero dos, acá hay propuestas y las propuestas son fundamentales de analizarlas, como también las hojas de vida de los candidatos, porque, ya lo dije, pero lo repito, qué tan predecible es una persona es fundamental para saber cómo va a gobernar. Como se hace la campaña, se gobierna. Se hace la política y se gobierna. Mire, en caso de que usted finalmente no quede elegido el 8 de marzo, entre esos son 9 candidatos, ¿va a aspirar o tiene planeado aspirar a la alcaldía de Bogotá o se unirá a quien quede? ¿Cuál es el plan? Porque muchos dicen que usted utilizó esto un poquito como de trampolín para hacer la campaña a la alcaldía. Mira, Silvia, yo no tengo plan B, ni C, ni D. Yo quiero ser presidente de este país y voy a trabajar para ello, como lo he hecho siempre. Cuando a mí me designaron ministro de Tecnologías de la Información, recibí como 30 columnas de opinión en contra, que ese era un cargo burocrático, que yo no sabía nada del sector, y salí 4 años después aplaudido por muchos de quienes me habían criticado. 2, yo trabajé la construcción de esta gran consulta desde el día 0, porque creo que hay que dejar los egos, las vanidades colgadas en un perchero. Y si yo gano, espero que mis otros 8 colegas me apoyen. Pero si yo pierdo, voy a cargarle la maleta durante la campaña hasta la primera vuelta a quien gane, porque esa es nuestra responsabilidad y espero que esa persona gane en primera vuelta, siendo yo o siendo otros de mis colegas, para poder enfrentar pues una alternativa distinta, que es la de proponer más que criticar, la de sumar más que restar. Yo creo que la mesura y obviamente algo tan importante como es el sentido común, pues deben ser fundamentales para gobernar un país, y por eso voy a apostarle a esta gran consulta que estoy seguro va a ser la más votada, con la ayuda de los oyentes de Blue, el 8 de marzo. Digamos que gana usted esa consulta, pasa primera vuelta y gana esa primera vuelta y le toca llegar a una segunda vuelta. Le voy a leer yo unos nombres y usted me dice si se aliaría o no de cara a esa segunda vuelta con algunos de estos nombres que le voy a leer. Sergio Fajardo. ¿Pero cómo así? ¿Voy a competir contra Sergio Fajardo? No sabemos. Usted no queda, pero se alía con cuál de estos nombres si llegara a quedar para la segunda vuelta. O sea, si yo pierdo la primera vuelta, sí, ¿dicen ustedes? Exactamente. Usted pierde la primera vuelta, llega a la segunda vuelta presidencial y hay estos candidatos, esta lista que le va a leer Lucas, con cuál se aliaría y con cuál definitivamente no. Sergio Fajardo. A Sergio Fajardo lo dije pública y privadamente. Me hubiera gustado que hubiese hecho parte de esta gran consulta. Tenía todo, inclusive, para arrancar punteando. Tomó la determinación de no participar. Yo respeto esa decisión y obviamente lo considero un tipo que podía gobernar muy bien Colombia. O sea, sí. En ese caso, pues tendría que verse el momento, pero yo creo que es un tipo que queda. Colombia quedaría en muy buenas manos si estuviese él, pero yo creo, y esta va a ser una constante en mis respuestas, que el presidente sale de la gran consulta. Muy bien. Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella representa hoy una campaña bien hecha, por eso marca importantemente en las encuestas, y si Abelardo de la Espriella se enfrenta contra Iván Cepeda, pues yo votaría claramente por alguien distinto a Iván Cepeda. Lo he dicho en todas
las oportunidades, la gente me conoce, sabe cómo actúo, sabe cómo pienso, y en ese sentido, pues le haría control político, claramente, para que llegara a la presidencia. Pero espéreme porque me quedé ahí como medio loca. Si Abelardo de la Espriella se enfrenta a Iván Cepeda, usted dice votaría por alguien distinto a Iván Cepeda, es decir, por Abelardo de la Espriella. Sí. Vuelvo y le insisto, va a llegar el candidato de la gran consulta. Es que yo estoy en Pues estamos hablando de supuestos, pero las encuestas hoy dicen eso, claro, que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quedarían. Yo no tengo problema en contestarle sus preguntas y hablar de cada uno de los candidatos. Pero miren ustedes, nosotros estamos en la competencia y nosotros vamos a ganar la presidencia. Es que nosotros no somos ni plan A, ni plan B, ni plan C. Estamos en este ejercicio, es para que el candidato de la gran consulta gane la presidencia. Y le voy a contar por qué. Porque va a ser la tercería. Porque va a ser la consulta que claramente tiene la capacidad de ganarle a quienes hoy lideran las encuestas. Las fotos de las encuestas cambian. Recuerde usted la consulta de Federico Gutiérrez. Uh-huh. Sí. Ganó. Todo el mundo dijo, va a ser el presidente. Y no pasó. Entonces, déjenos a nosotros seguir creciendo, seguir manifestando lo que estamos planteando de manera diferente. Muy bien. Bueno, el siguiente nombre creo que ya respondió a usted, Iván Cepeda. Yo claramente no voy a votar por el doctor Iván Cepeda. Creo que representa no solamente el continuismo, sino lo que me preocupa más aún es que no lo oigo ni proponiendo, ni mucho menos debatiendo. Lo invito a que salga el debate público y contraste lo que piensa él contra lo que piensan los demás. Ocultarse en el debate público no me parece acertado. Claudia López. La doctora Claudia López claramente hace parte de un proceso que ayudó a elegir al presidente Petro, y yo con ella no estoy participando, está compitiendo contra nosotros en una consulta, y pues espero le vaya bien en su consulta, pero a sus oyentes le pido que vote por nuestra consulta, que es la que Usted está me cogió hoy esto de campaña. Pero y el problema es que el siguiente nombre también está en otra consulta. Daniel Quintero. No, claramente no votaría ni por Quintero, ni por Roy, ni por la consulta del frente por la vida. Por la vida. Entonces, a ver, Lucas, ahí hagamos se acorta este trabajo la lista, sí. rápido. Mauricio Liscano. No, es que nosotros estamos en lo que estamos. Vamos a ganar las elecciones. Tampoco. Es que me parece que eso es importante decirlo con mucho respeto, pero con mucha contundencia. Bueno, quedan 4 nombres. Usted me dice sí o no y ya. Sí o no. Clara López. No. Luis Gilberto Murillo. No. Juan Fernando Cristo. No. Carlos Caicedo. No. Y Roy Barreras ya dijo que no. Exactamente. Bueno, muy ¿Por bien. qué razón? Pero un momento, porque voy a quedar como el doctor no. Entonces, Juan Manuel Galán, sí. Juan Daniel Oviedo, sí. Paloma Valencia, sí. Vicky Dávila, sí. Mauricio Cárdenas, sí. Aníbal Gaviria, sí. Enrique Peñalosa, sí. Y David Luna, también. También. Bueno, mire, en caso de ser elegido presidente, ¿se aliaría con la oposición? Usted ya dijo quiénes no, que al final pues son el pacto histórico, entre otros, pero son más o menos el pacto histórico. ¿Se aliaría con la oposición para tener gobernabilidad y sacar adelante los proyectos? Claro que conversaría con la oposición, por supuesto. Es que me parece que lo mínimo es protegerla y lo mínimo es oírla. Cosa distinta es que me vengan a imponer sus decisiones y sus determinaciones. Si tienen argumentos sobre proyectos importantes, vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que uno tiene que hacerse elegir presidente, no para gobernar por quienes votan por usted, sino para gobernar por todos los colombianos. Recordará usted, Silvia, una valla que puse hace ya algunos meses, donde puse las fotos de cada uno de los candidatos y dije, yo no cancelo, yo convoco. Y en ese sentido estaba María José Pizarro en esa valla. Algunos me criticaron. Que hoy es jefe de debate Iván Cepeda. Claro, porque es que seguramente María José o Iván Cepeda serán los jefes de la oposición del gobierno que yo presidiré. Entonces, lo que dejo claro es que no voy a votar por ellos. Pero yo sí soy un tipo liberal y con talante de poder conversar con ellos y de poder construir acuerdo con ellos. De hecho, Paloma Valencia y yo, y del otro lado Clara López y María José Pizarro, logramos construir un acuerdo en la Comisión Primera del Senado de la República sobre la reforma a la educación.
estaba también de acuerdo la ministra Aurora. Todo estaba listo. Después el presidente reversó. Pero mire usted que personas que pensamos distinto podemos tener identidad de criterios en que los maestros ganen mejor, en que las aulas estén en buen estado, en que los alumnos sean evaluados, pero también los profes, en que la tecnología haga parte del sistema educativo. Muy bien. ¿Ya tiene pensada fórmula vicepresidencial o no? No. Por una ¿O le ha coqueteado a alguien? ¿Le suena algún nombre, alguna cosa? Hay 3 cosas que quiero decirle. Me encantaría, si gano la consulta, que la fórmula vicepresidencial hubiese formado dentro parte de la consulta. Pero entonces dígame un nombre, dos. No, digamos, cualquiera de los 8. No, pues tiene 8 nombres, exacto. Exactamente. Tiene 8 posibilidades. Hay 8 posibilidades. Pero alguna debe gustarle más. Pero dos, Silvia. Si alguno de ellos o si ninguno de ellos acepta, me encantaría que hubiera una representación, pero verdaderamente activa, que tuviera a cargo uno de los más importantes temas para Colombia, y es entrar y resolver el tema de agua, de alcantarillado, por supuesto de pobreza del Pacífico colombiano. Lo que está viviendo el Chocó, lo que está viviendo el Cauca, lo que vive Nariño, parte del Valle del Cauca, no puede seguir siendo un problema de hace 40 años sin resolver. Y yo sí siento que la responsabilidad debe ir de la mano de la decisión política. En ese sentido, pues son unas de las fórmulas que tengo en la cabeza. ¿Y porque tenía 3? No, por eso le digo, uno de los miembros de la gran consulta. Uno que pudiese ser de la representación del Pacífico colombiano. Y en tercer lugar, pues una persona que represente la región del país distinta a la que yo represento. Sí, porque todos bogotanos. Exactamente. Son todos cachacos. Hay que desbogotanizar Colombia. Colombia tiene que ser un país de regiones que entienda perfectamente que no solamente se piensan distinto, hay talentos diferentes, sino hay oportunidades diferentes. ¿Y qué piensa usted de la propuesta que hizo Roy Barreras el viernes de que el presidente Petro sea su fórmula vicepresidencial? Es cierto que la Constitución no lo prohíbe, pero lo que están haciendo es política pura y dura. O sea, claramente lo que están buscando es ver de qué manera arman una, presentación, porque se pulverizaron internamente. Mientras que Roy Barreras está en una consulta, Iván Cepeda invita a que no voten por ella. Y dicen representar lo mismo. Mientras tanto, miren nuestra consulta. Una consulta que claro que tiene diferencias. Una consulta donde pensamos distinto. Pero una consulta donde se puede debatir sin insultos, con propuestas. Y es a lo que yo le estoy apostando para formar una nueva generación de política y de personas que crean y quieran hacer política. ¿A qué política o programa del presidente Gustavo Petro le daría continuidad? Porque en este país la verdad es que estamos acostumbrados a que cambie el gobierno y quieren cambiar absolutamente todo. Entonces no se le da continuidad a ningún proyecto, salvo en ciudades como Barranquilla, por ejemplo, que están tan evolucionadas justamente por eso, porque cambian de alcalde, pero siguen como con esa misma tarea de mantener lo que ha hecho el anterior. Totalmente de acuerdo, Silvia. En Colombia sufrimos de un mal que se llama el del espejo retrovisor. El gobernante que llega dura un año mirando el espejo retrovisor a ver qué culpas le echa al anterior. No, yo quiero ser un presidente diferente. Yo voy a llegar a mejorar lo que está mal y a continuar lo que está bien. Le voy a mencionar 3 cosas. La primera, Jorge Iván González, director de planeación en el gobierno Petro. Si me aceptara participar en mi gobierno, lo nombraría sin ningún tipo de titubeo. Creo que es un tipo técnico, serio, decente, con una capacidad de entendimiento de los problemas de Colombia como pocos. Jorge Iván dice, la plata para que en todos los municipios haya acueducto y alcantarillado está. Lo malo es que cuando se discute el plan de desarrollo no dejan priorizar lo verdaderamente importante. Segundo, continuaría y aumentaría el subsidio para los adultos mayores. Uno no puede ser indiferente con quienes han tenido la vocación de darnos la oportunidad a nosotros de crecer. Y yo creo que en eso acertó el gobierno actual. Y no hay que ser mezquino, hay que avanzar en ese proceso. Y tercero, me pareció muy valioso al principio que se estaba gobernando en el territorio. Después olvidaron ese programa, yo lo voy a coger.
Un presidente tiene que estar en el territorio, en los departamentos, pero no solamente el presidente, sus ministros, su vicepresidente. Tienen que entender que las cosas hay que resolverlas desde el territorio. Los dolores, la soga al cuello que tienen los colombianos son distintas en cada parte. Y por eso le insisto yo en el famoso gota a gota. Los colombianos están desesperados. ¿Sabe quién es el papá de ese delito? Los narcos. Porque los narcos así lavan la plata. Y por esa razón hay que enfrentar con contundencia y con claridad. De 1 a 10, ¿cómo califica el gobierno Petro? 3. 3. Sí, se raja. Y se raja pues con una pésima nota. Uh-huh. No le pongo 0 porque le reconozco algunas cosas que ha hecho. Exacto. Y me parece que uno en esto tiene que ser sensato y no tiene que simplemente responder para la galería. Pero 3 es una pésima nota. Creo que lo de los escándalos de corrupción no tiene precedente y lo de las propuestas inconclusas que dejaron a muchos literalmente totalmente, ¿cómo decirlo?, huérfanos, como por ejemplo los estudiantes del ICETEX, pues demuestra que no hay que prometer lo que uno no puede cumplir. ¿Sí o no a los bombardeos, incluso si hay menores de edad? Mire, los menores de edad están siendo reclutados y eso se tiene que convertir en un delito de secuestro. O sea, personas que recluten a menores de edad van a ser procesados por secuestro. 2, se han hecho bombardeos en el pasado con operaciones de alta precisión y con acción de inteligencia donde la fuerza pública ha logrado sacar a los menores. Así hay que volverlo a hacer, con precisión y con determinación, protegiendo a los menores de edad. ¿Paz total o guerra total contra los grupos armados ilegales? No, acá lo que tenemos que entender, Silvia, es que el ELN no es un grupo guerrillero, es un grupo de traquetos, de mafiosos, como lo es el Clan del Golfo. Y ellos están utilizando el delito político para lavar su plata y para tratar de conseguir la libertad. La paz total fracasó. 1. 2. Hay que ir frontalmente contra quienes hoy están delinquiendo y con quienes están traficando. Pero dicho eso, yo soy un hombre de paz y quien se quiera someter a la justicia va a tener las garantías para pagar lo que debe pagar y obviamente para que sea, por supuesto, protegido en las cárceles colombianas. La siguiente pregunta tiene contexto porque esto ya ha pasado en gobiernos anteriores, pasó en el gobierno Uribe y pasó también en el gobierno Duque. ¿Avalaría usted operaciones, por ejemplo, en territorio venezolano o en territorio ecuatoriano para dar con algún objetivo de alto valor de los grupos que se refugian del otro lado de la frontera? Siempre con diplomacia, por supuesto. Y es que la diplomacia es el lenguaje de la construcción no solamente de regiones del mundo, sino en este caso de nuestra hermandad. Yo no voy a seguir en la pelea sin cuartel con el presidente de Ecuador. Yo le voy a pedir al gobierno de los Estados Unidos que convoque lo más pronto elecciones en Venezuela. Pero la criminalidad, afortunadamente hoy, ya no tiene dónde esconderse, porque se escondía el ELN en Venezuela. Ya en Ecuador dejó de esconderse hace mucho tiempo porque hay un presidente con firmeza que los persigue, como espero que se estén persiguiendo con dureza en el territorio venezolano. ¿Usted cree que con Delcy Rodríguez esto está pasando o va a pasar? Estoy absolutamente convencido que debemos seguir exigiendo que haya elecciones en Venezuela. Delcy Rodríguez es un ventríloco de Maduro. Obviamente la tienen controlada desde los Estados Unidos, pero es una delincuente igual a Maduro, que se ha enriquecido producto del delito del narcotráfico y que claramente lo que está tratando de hacer es ver de qué forma entrega el poder sin consecuencias. Yo no creo que tenga otra consecuencia distinta a la de la cárcel. Mire, hablábamos de los menores de edad que son reclutados, que son utilizados como escudos humanos en casos como los de los bombardeos, por ejemplo, pero que también están siendo utilizados por los delitos simples que se cometen en las ciudades. Simples y no simples, porque quien asesinó a Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, era o es un menor de edad. ¿Usted modificaría la ley para que los menores de edad respondan penalmente y a partir de qué edad? Sí, por supuesto.
la modificaría y adicionalmente le incluiría un proceso dentro de las condenas que van a recibir por cometer ese tipo de delitos de resocialización muy, muy fuerte, de la mano de no solamente atención psicológica, sino de entender la corresponsabilidad de quien lo reclutó. No solamente para asesinar a Miguel Uribe, que en paz descanse y que ojalá siempre lo tengamos presente, porque detrás de ese menor de edad había una organización mafiosa que no solo lo reclutó, lo utilizó, sino lo llevó a asesinar a Miguel Uribe. O sea que la sanción es por supuesto para ese menor de edad, pero penal. Cárcel, penal. Y por supuesto también para la organización que desarrolló esa actividad. ¿Pero desde qué edad? Pues por lo menos tiene que ser desde los 15 años, es que de lo contrario será imposible desarrollar esa actividad. Pero dos, Silvia, ¿cómo lograr que en el departamento del Chocó a los menores no los sigan reclutando? Pues brindando oportunidades, entendiendo que hoy literalmente no hay tejido empresarial, no tienen capacidad de aprender temas asociados a la digitalización, no ven opciones de trabajar en ese mundo del turismo que se está desarrollando. ¿Qué quiero decir con el Chocó y con los menores? Que lo mismo está pasando en muchas partes del país. Hoy el ELN está reclutando menores, pero les da vacaciones, les da cesantías, les paga sueldo, mientras que la formalidad nada hace al respecto y el Estado tampoco. Entonces tenemos que entender que esas condiciones son dramáticas. Permítame mostrarle esta joya. De pronto no sé si se alcanza a ver, pero bueno. Es un mapa de Colombia. Es un mapa de Colombia con 15 punticos. Sí. En estos 15 municipios está concentrada la mitad de la coca en Colombia. 150.000 hectáreas. Usted me va a decir a mí que la fuerza pública, la fuerza policial, el gobierno con inversión social no puede entrar a estos 15 municipios a resolver el problema de tajo. Pues no pareciera. Pues no pareciera, porque hay complicidad hoy en día. Pero conmigo como presidente no solamente vamos a entrar, vamos claramente a evitar que eso siga sucediendo, sino adicionalmente a esos menores vamos a brindarles la oportunidad que no tienen en esos 15 municipios. Es que todos allá están literalmente siendo reclutados. El niño que va con el morral hasta el colegio, lo obligan. No lo digo yo, lo dicen los informes de las fundaciones más connotadas en procesos de seguimiento a las gravísimas consecuencias de violencia que se viven en Colombia. Mire, todos los candidatos siempre se concentran en algunas regiones. La Guajira, Chocó, Cauca, Arauca, pero cuando llegan no cumplen absolutamente nada. El presidente Gustavo Petro se comprometió con La Guajira a llevar agua potable y pues calcule el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Por qué no o nadie le cumple a esas regiones que son las más deprimidas, al Pacífico colombiano, Buenaventura, Tumaco? ¿Qué es lo que pasa y usted cómo se compromete a así responderles a esas personas? Con una responsabilidad política ministerial. Es fundamental crear para poner en práctica una persona con esa responsabilidad de alto nivel que se encargue, por ejemplo, de la construcción de los alcantarillados y acueductos de todos los municipios que faltan, el 50% hoy, en el departamento del Chocó. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto no es un tema de discurso, es un tema de acción. Y no solamente de responsabilidad política, sino de presupuesto. Y la plata está en el fondo del Ministerio de Vivienda. No la están ejecutando. Y por esa razón, lo que yo señalo es, debe haber compromisos para, uno, que haya voluntad política y por ende responsabilidad a nivel ministerial y presupuestal. Pero dos, este sigue siendo un país excesivamente centralista. Este es un país... Yo fui ministro, estuve sentado en esa silla casi 4 años, donde los alcaldes tienen que venir a mendigar los proyectos. Por Dios, creamos en la descentralización. Hace 20 años dijeron, vamos a quitarle la plata a las regiones
porque allá se roban la plata. Y es que en Bogotá no se robaron la de la unidad del riesgo. Acá lo que necesitamos es una poco sociedad el carrusel de la contratación, mejor dicho. Necesitamos una sociedad más activa, una veeduría más activa, participación política mayor, porque yo sí estoy convencido que los ciudadanos necesitan, obviamente, pues más compenetración con su región, porque lo que se está viviendo en muchos territorios del país es dramático. Pero adicional, son los mismos problemas de hace 40 años. Entonces la pregunta es, ¿vamos a plantear las mismas soluciones de hace 40 años? Yo creo que no. Y yo sí vengo de un mundo que es el de la tecnología, donde esas herramientas permiten hacer seguimiento y control para que esas inversiones sean una realidad. Ya para cerrar, doctor Luna, todas estas preguntas, nos queda un tema también muy importante, relaciones internacionales. Donald Trump volvió a la Casa Blanca, ya lleva un año en su segundo mandato, y pues ha demostrado que está usando aranceles, que está usando sanciones para presionar a otros países y negociar. ¿Usted hasta dónde cooperaría con los Estados Unidos y cuáles serían sus líneas rojas donde usted dice, oiga, no, yo hasta allá sí no cruzo esa línea? Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Y cuando hablamos de las relaciones con Trump o con Estados Unidos, creemos que eso simplemente es un discurso o en su defecto una reunión. No, detrás hay 500.000 familias cafeteras, Lucas, casi 100.000 madres cabeza de familia en la floricultura, y ni qué hablar de los demás productos. Entonces, con los Estados Unidos tenemos que tener una relación como la que habíamos venido teniendo, pero también con Israel, que es fundamental para poder tener un sistema de inteligencia financiera que nos permita hacerle seguimiento a la plata de los narcos. Pero yo también voy a tener relaciones con China, o voy a tener relaciones con Brasil o con México. Yo lo que necesito es que Colombia se ponga en el centro del mundo y nos vean atractivamente para poder construir algo tan importante como es beneficiar a los ciudadanos que tienen dependencia con esos países. Yo no creo que en este caso en particular sea sí o no. En este caso en particular es ver cómo fortalecemos esas relaciones utilizando la diplomacia. Un principio fundamental, autonomía estratégica. Mire usted, Brasil es un país gobernado por la izquierda, México es un país gobernado por la izquierda, y ninguno de los dos firmó el memorando de la seda con China. ¿Por qué? Porque no le meten ideología al asunto. Tienen relaciones con China, claramente, pero lo que hacen no es someterse a una u otra economía. Lo propio tiene que pasar como ha venido pasando los últimos 200 años, con este bache de 3, con los Estados Unidos, relaciones permanentes, que es lo que está diciendo el presidente Trump. Quiere una lucha frontal contra el narcotráfico. Yo también quiero una lucha frontal contra los narcotráficos. A mí los bandidos de Itagüí que se suben a la tarima para hacer política pura y dura, van a estar en la cárcel, donde les corresponde pagar sus condenas, no haciendo política ni financiando. ¿Construir cárceles al estilo de Nayib Bukele en El Salvador? Cuando usted pone El Salvador sobre el mapa de Colombia, no alcanza a ser ni siquiera un departamento mediano. ¿Por qué le hago esa referencia? Porque esa comparación me parece que es importante, pero termina siendo una comparación desequilibrada. 1, 2, claro que hay que tener mejores y más cárceles, y para hacerlo hay que concesionarlas, para que las construya el sector privado y en muchos casos las administre. Pero 2, acá lo que tenemos es que dar ejemplo, primero, de resocialización, y segundo, de que quien comete un delito sepa que tiene un castigo, además del penitenciario, social. Yo sí estoy de acuerdo que los reclusos salgan a ayudarnos a mantener los separadores, las vías, los parques, pero esto no se puede volver un tema elocuente, donde se cree que todo se resuelve con una cárcel en la mitad del Amazonas. Ya vivimos eso con Gorgona y fracasó. Lo que necesitamos es ser inteligentes, que en las cárceles no haya comunicación para los presos permanente, que es la que utilizan para extorsionar. Entonces,
Me parece que ahí debemos ser claros y contundentes. Mire, hoy sin duda una de las noticias internacionales del momento tiene que ver con el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba, que está generando una crisis gigante sobre la isla. Esto para ejercer una presión similar a la que Estados Unidos ya ejerció sobre Venezuela. Si usted es elegido presidente, ¿apoyaría esta presión de Estados Unidos a la isla? Pero no solamente cuando haya sido o vaya a ser elegido presidente, lo he hecho siempre. Porque es que en Cuba no hay democracia hace décadas. Lo propio que decía yo con Maduro, se lo decía yo a los Castro. Por eso les menciono, hay que ser coherente. En política usted tiene que ser coherente. ¿Qué tal candidatos que un día dicen ser de Santa Fe y al día siguiente millonarios, o un día ateos y al otro día católicos? No. Eso de ateos y católicos se refiere específicamente a uno que yo conozco que en principio era ateo y ahora es católico. Me refiero a la coherencia, Silvia. Yo le pido a los colombianos que entiendan quiénes son las personas que están participando. Si usted se cambia de camiseta simplemente para ganar unos votos, es una persona que no es confiable. Y en ese sentido, yo insisto que es fundamental ser coherente. Yo siempre he dicho, Cuba es una dictadura pura y dura, como lo fue Maduro cuando se robó las elecciones en 2 oportunidades. Pero entonces voy a cerrar aquí con una pregunta difícil. ¿Abelardo de la Espriella es o no es confiable? Pero yo, ¿por qué tengo que estar respondiendo por el doctor Abelardo de la Espriella? Que responda a él. No, para usted, ¿es confiable o no es confiable? No. Porque usted dice que los que se cambian de camiseta... Es que si yo no creyera que soy la mejor opción, no estaría en la contienda. A mí me parece que es muy importante plantear y preguntar por los demás candidatos. Pero yo les quiero insistir, nosotros estamos en competencia en la consulta. Somos 9 candidatos y nos están preguntando como si ya hubiéramos perdido. No. Vamos a ganar. No, porque de la ustedes consulta. va a salir sí o sí un candidato. Por eso, y le vamos a ganar al doctor de la Espriella, y le vamos a ganar al doctor Cepeda, porque acá está la sensatez, la madurez, la experiencia, y lo más importante, algo que es todavía más clave, que es pues la mesura. Yo no voy a estar en esa connotación de que los dos que lideran las encuestas, sí la lideran, han hecho buena campaña, y yo la reconozco, pero la foto de esa encuesta no va a ser la foto del 8 de marzo. El 8 de marzo, quien gane la consulta pondrá presidente. David, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Hemos conversado durante 1 hora sobre todos los temas nacionales e internacionales, los problemas más importantes que tiene Colombia. Invite a la gente a votar. Pues primero, gracias. Gracias, Silvia, gracias, Lucas, por hacer democracia. Yo creo que abrir los espacios de sus micrófonos para todas las tendencias es muy importante. Segundo, yo quiero a los oyentes decirles, yo entiendo que la gente está aburrida de que los políticos hablan basura, se comprometen con lo que no pueden cumplir, roban, pero no todos somos iguales y no todos nos pueden meter en una canasta. Yo llevo 27 años de mis 50 sirviendo como servidor público. Arranqué desde la base, en la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y poco a poco he ido escalando peldaño por peldaño. Lo he hecho de manera correcta. Me siento honrado de ser un servidor público de oficio y quiero que me vean como opción para votar el próximo 8 de marzo en esta gran consulta. De la gran consulta va a salir el presidente de la República, a tal punto que ni el doctor Cepeda ni el doctor de la Espriella les gusta la idea de que haya consultas. Ambos están invitando a sus seguidores a que la gente no participe. Hombre, participen, vean cuál es el que les gusta, no el que les toca, y de esa manera podamos fortalecer la democracia y, por supuesto, la decisión que está en manos de los ciudadanos. Decisión a que tomarán los colombianos el 8 de marzo. David, gracias. Gracias a ustedes. Si gana, lo esperamos acá, ¿no? Y si pierdo, también. También. 9:28 en segundos, regresamos. Esto es Recap Blue.